Evangelio de hoy, lunes cuarto de Pascua, feria. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículos del 1 al 18. En aquellos días, los apóstoles y los hermanos que vivían en Judea se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro regresó a Jerusalén, los circuncidados le hicieron reproches diciendo: «Has entrado en casa de unos incircuncisos y has comido con ellos». Entonces Pedro les contó desde el principio lo que le había pasado. «Estaba yo en la ciudad de Jaffa en oración cuando tuve una visión y vi algo semejante a un gran mantel que, sostenido por las 4 puntas, bajaba del cielo hasta donde yo me encontraba. Miré con atención aquella cosa y descubrí que había en ella toda clase de cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Oí luego una voz que me decía: «Levántate, Pedro, mata el animal que quieras y come». Pero yo le respondí: «Ni pensarlo, Señor. Jamás he comido nada profano o impuro». La voz del cielo me habló de nuevo: «No tengas tú por impuro lo que Dios ha hecho puro». Esto se repitió 3 veces y luego todo fue recogido hacia el cielo. En aquel instante se presentaron en la casa donde yo estaba 3 hombres que venían de Cesarea con un recado para mí. El Espíritu me dijo entonces que me fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos 6 hermanos y todos entramos en casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto de pie ante él a un ángel que le dijo: «Manda a buscar en Jaffa a Simón llamado Pedro. Lo que él te diga te traerá la salvación a ti y a toda tu familia». En cuanto empecé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, como había descendido al principio sobre nosotros. Entonces me acordé de lo que había dicho el Señor: «Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo». Por lo tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, por haber creído en el Señor Jesús, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Con esto se apaciguaron y alabaron a Dios, diciendo: «Por lo visto, también a los paganos les ha concedido Dios la conversión que lleva a la vida». Palabra del Señor. Salmo responsorial, Salmo 41. Estoy sediento del Dios que da la vida, aleluya. Como el venado busca el agua de los ríos, así cansada mi alma te busca a ti, Dios mío. Estoy sediento del Dios que da la vida, aleluya. Del Dios que da la vida está mi ser sediento. ¿Cuándo será posible ver de nuevo su templo? Estoy sediento del Dios que da la vida, aleluya. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad, que ellas
se conviertan en mi guía y hasta tu monte santo me conduzcan, allí donde tú habitas. Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Al altar del Señor me acercaré, al Dios que es mi alegría. Y a mi Dios, el Señor, le daré gracias al compás de la cítara. Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Versículo antes del Evangelio. Juan capítulo 10, versículo 14. Aleluya. Yo soy el buen pastor, dice el Señor, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Aleluya. Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos del 11 al 18. El buen pastor da la vida por las ovejas. En aquel tiempo Jesús habló así: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado que no es pastor, a quien no pertenecen las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo hace presa en ellas y las dispersa, porque es asalariado y no le importan nada las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí. Como me conoce el Padre y yo conozco a mi Padre y doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que conducir y escucharán mi voz. Y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Esa es la orden que he recibido de mi Padre. El Evangelio meditado del Padre Alfonso Milagro. Yo soy el buen pastor. La comparación del buen pastor es muy querida para los antiguos profetas, incluso porque algunos de ellos vivían en el ambiente pastoril. Jesús también usó el símil pastoril con frecuencia, pero aquí propone con claridad y amplitud su parábola del buen pastor. Después de la solemne afirmación de que Él es el buen pastor, afirma Jesús que el buen pastor da su vida por las ovejas. Jesús dio su vida por los suyos, por amor a los suyos, en obediencia a la misión del Padre, para que se forme un solo rebaño. Jesucristo es el buen pastor de quien reciben la misión todos los que ejercen un cargo pastoral en la iglesia. Es el buen pastor que conoce a sus ovejas y las apacienta con la verdad de su mensaje y de su gracia. Los primeros cristianos gustaban de representar a Jesucristo bajo la figura del pastor, que lleva en sus hombros a la oveja a la que ha ido a buscar lejos del redil. Tan solo en las catacumbas aparece 88 veces esta figura. Es, como escribe un autor, la figura más popular y simpática y una de las más antiguas del primitivo arte cristiano. Qué paz serena debe apoderarse de tu espíritu al saber que
Cuando pecaste, fue Jesús a buscarte y te trajo sobre sus hombros para que siguieras perteneciendo al redil de su iglesia. Tengo además otras ovejas que no son de este corral. Con estas palabras manifiesta Jesucristo la universalidad de su obra redentora. Se refiere directamente al pueblo gentil que también está llamado a integrar el gran redil de Jesús en su iglesia. Nadie puede desentenderse de la obra de las misiones enviada por Dios a la gente para ser sacramento universal de salvación. La Iglesia, por exigencia radical de su catolicidad, obediente al mandato de su fundador, se esfuerza en anunciar el Evangelio a todos los hombres, ha dicho el Concilio Vaticano II, y prosigue. Las empresas concretas con las que los heraldos del Evangelio enviados por la Iglesia cumplen yendo por todo el mundo el deber de predicar el Evangelio e implantar la Iglesia entre los pueblos o grupos humanos que todavía no creen en Cristo, reciben comúnmente el nombre de misiones, las cuales se llevan a cabo por medio de la actividad misionera y de ordinario se realizan en determinados territorios señalados por la Santa Sede. Vivencia. La Iglesia es el rebaño al que se refiere Jesús. En ella hay unidad de mensaje, unidad de vida, unidad de medios, unidad de autoridad. Los que pertenecemos a la Iglesia podemos pensar con verdad que somos las ovejas del rebaño de Jesús, buen pastor, y podemos esperar con confianza, fundada en las palabras y promesas de Jesús, que Él nos cuidará, nos alimentará con abundantes pastos espirituales, nos defenderá de los ataques del enemigo, nos ayudará en nuestros cansancios y nos hará descansar junto a sí. Es decir, que Jesús cumplirá con nosotros los oficios de un buen pastor.